Hola familia de Neo, les habla Ingrid y hoy quiero compartir algo con ustedes súper interesante. Yo sé que llevamos un tiempo ya estudiando el libro de Juan, que ya tuvimos nuestra serie los domingos y que por aquí, ¿verdad? Estamos dialogando un poco sobre los capítulos. Y si estuviste pendiente de nuestras redes, tuviste que haber escuchado a nuestro pastor Andrés hablando sobre el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, pero hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 5 y unas cosas y unos detallitos bien importantes que quisiera dialogar con ustedes para que podamos aprender juntos. Y si tienes tu Biblia o tienes tu celular o tienes tu iPad o simplemente, ¿verdad?, donde tú leas la Biblia, puedes buscar este capítulo, no es un capítulo tan largo. Y vamos a comenzar hablando sobre un milagro que ocurre. Y para parafrasear un poco sobre lo que nos dice este capítulo y sobre cómo empieza, tenemos un hombre que llevaba aproximadamente como 38 años paralítico. Entonces, él estaba como que esperando en un estanque donde habían muchísimas personas, muchísimos enfermos, muchísimos cojos, ciegos, que tenían muchísimas cosas, y él estaba esperando a que viniera, ¿verdad? Dicen las personas, los historiadores, que era como un ángel que venía y movía la agua, o que algo pasaba en esas aguas, como que hay historiadores que dicen que eran como aguas termales, hay personas que dicen que era un ángel que venía de cada cierto tiempo, pero algo tenían esa agua que la gente iba corriendo cada vez que se movían para recibir un milagro. Los ciegos eran sanados, los cojos eran levantados, pero este hombre llevaba ya 38 años esperando, o sea, yo creo que el triple de la edad que pueden tener ustedes, esperando, y nadie iba y lo llevaba al agua. O sea, él literalmente era como que se sentaba a esperar alguien que me lleve el agua cada vez que se muevan, y era bien difícil porque no se sabía cuándo las aguas iban a ser movidas y él podía recibir su milagro. Pero hubo un día que la vida de este hombre cambió. Este día fue como un antes y un después para su vida, y es que llegó alguien muy importante, que es Jesús. Y yo sé que ya han escuchado de Jesús en los capítulos anteriores, han escuchado, ¿verdad?, quién es Jesús, pero Jesús llega a la vida de este hombre y lo sana y él se levanta, pero es algo bien curioso porque no lo hace en un día común y corriente. Para ese tiempo, los fariseos o los estudiosos de la ley consideraban, ¿verdad?, el día de reposo que no se podía hacer absolutamente nada. No se podían hacer milagros, no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, aquí yo tengo una pregunta, y es que, ¿por qué, ¿verdad?, estos estudiosos de la ley se fijaron en algo tan simple y no en el milagro? Voy a discutir la pregunta ahorita para que puedan entender. ¿Qué sucede? Cuando este hombre es sanado, Jesús le dice, recoge tu camilla, o sea, recoge tus cosas, tu cama, todas las pertenencias que tienes y camina, porque ya eres sano. Entonces este hombre pues se levanta súper contento, ya puede caminar después de tantos años, y cuando lo ven en este día de reposo recogiendo sus cosas, como que los estudiosos de la ley dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué él está haciendo eso en un día de reposo? Eso está mal, en la ley dice que no se puede hacer. Ellos se estaban fijando en algo tan simple y no en lo maravilloso del milagro que había ocurrido en la vida de este hombre. Entonces, como que en cierto modo ellos se resistían en admitir de que había salido poder de Jesús y de que Jesús había hecho un milagro en la vida de este hombre y la había transformado. Algo que ellos, en su pensamiento, en lo que creían por mucho tiempo, no habían logrado, no habían ayudado a este hombre, pero llega Jesús y en un solo día, en un solo instante, transforma la vida de este hombre. Entonces, yendo a esta pregunta, ¿por qué? Porque ellos se fijan en algo tan simple cuando está ocurriendo un milagro tan grande. Y muchas veces, ¿verdad?, me pongo a pensar, hay veces que nosotros, y ustedes como adolescentes, yo también fui adolescente, literal, como decimos en Puerto Rico, no sé si aquí lo usan también, nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, como que Dios quiere hacer algo grande en tu vida, Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, y nosotros nos fijamos quizás en las cosas negativas que están ocurriendo y no vemos lo que Dios está haciendo y el milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas o quiere hacer. Entonces, esta historia como que nos enseña en cierto modo, y como que para mí en lo personal me confronta, y quiero que también lo puedas ver tú, de que quizás te estás fijando en detalles simples, cosas que son insignificantes, y Dios está haciendo algo grande en tu vida, y por fijarte en esas cosas negativas no estás viendo el milagro que Dios quiere hacer en ti. Entonces, creo que la actitud de este hombre fue crucial, porque luego de este milagro, él
como que anunció, hubo alguien que me sanó, no le importó que fuera día de reposo, él anunció lo que Jesús había hecho en su vida. Entonces es algo bien importante que puedas entender de que anuncies lo que Jesús hace en tu vida, estés pendiente a eso que Jesús hace en tu vida para que otros puedan también enterarse. Entonces es maravillosa la historia de este hombre y se puede profundizar muchísimo más en esta historia, pero creo que estos son los puntos importantes de esta historia. Y ahora quiero ir al segundo punto, y es que el padre y el hijo son uno. Entonces aquí sí quisiera leer un poco sobre unos versículos, ¿verdad? Que se tocan en este capítulo, ya pasando esta historia del hombre paralítico. Dice, Jesús le dice a las personas que lo comenzaron a perseguir, porque luego de este milagro, pues los estudiosos de la ley dijeron, no, pues ese Jesús hay que encontrarlo, está rompiendo las reglas, está haciendo milagros el día de reposo, está haciendo que la gente se ponga como que un poco rebelde, pues hay que perseguirlo. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús hacia esos hombres? Les dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. O sea, cuando él les responde esto es como que mi Padre que está en los cielos está trabajando y como él está trabajando, yo también trabajo. Entonces las personas, los estudiosos de la ley, los fariseos al escuchar esto decían, no, pues sí, o sea, hay que matarlo, hay que perseguirlo, no podemos dejar que haga esto. Entonces, ¿por qué ellos lo perseguían? Porque Jesús estaba quebrantando el sábado y porque estaba llamando a Dios como su Padre. Entonces, ese versículo 18 dice, los judíos redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús, no porque solo quebrantaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, ahora sí voy a explicar este punto, número 2. Jesús estaba tratando de enseñarle a esas personas de esos tiempos de que sí, de que Dios era su Padre, pero que Él y el Padre eran uno. Quizás es un poco difícil de entender esto y quizás, ¿verdad?, profundizar un poco en este tema de la Trinidad cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en este capítulo, Él estaba comenzando a enseñarles a la gente y a revelar misterios que quizás de primera instancia no eran como que muy claros. Entonces Jesús les dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve de su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús les está dejando claro a todas estas personas que lo estaban persiguiendo es que Él no puede hacer nada si el Padre no lo hubiera enviado. Él no puede hacer nada si el Padre no hace. Entonces, un ejemplo como un poco, ¿verdad?, para que puedan entender este contexto, es que en cierto modo, ¿verdad?, nosotros somos el reflejo de lo que son nuestros papás. Voy a poner mi ejemplo. Quizás no todos viven eso, pero un ejemplo muy común y general, pues somos el reflejo de lo que son nuestros papás. Yo en lo personal tengo mucho de mi papá y de mi mamá. Y es como que soy una mezcla de ambos, y creo que salió una bomba atómica, creo que fue una mala idea. Pero soy una mezcla de ambos y reflejo mucho lo que ellos me han enseñado. Igual mi hermano, es como que tengo muchas actitudes de mi papá, tengo muchos comportamientos de mi mamá, muchas cosas que aprendí porque ella me lo enseñó. Y fue un proceso de crecimiento y aprendizaje. Cuando era pequeña yo dependía completamente de ella. Era como que lo que hace mi mamá, lo hago yo porque es como que dependo completamente de ella. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, hipotético es obviamente Jesús y el Padre es como que mucho más grande de entender y poder comprender, pero Jesús lo que está dejando claro aquí es que Él y el Padre son uno y que el Padre lo envió a Él a esta tierra con una misión, o sea, se despoja a sí mismo y se humilla y toma forma de hombre para cumplir una misión. Entonces, que Él está en esta tierra no para satisfacer lo que la gente diga, no para satisfacer lo que los fariseos estaban diciendo, lo que los estudiosos de la ley estaban diciendo, sino para poder cumplir el propósito y la misión principal del Padre. Entonces, creo que Él no le importaba si lo estaban persiguiendo para matarlo, no le importaba que estuvieran en contra de Él, sino que simplemente Él quería cumplir
lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces, es bien importante ver esta actitud de Jesús y decir, yo quiero ser así como Jesús. Les voy a enseñar una frase boricua. Yo quiero tener babilla como Jesús tenía babilla. Yo quiero ser valiente como Jesús era valiente, de que aunque sabía que lo querían matar, de que se estaba metiendo en problemas porque estaba yendo en contra de la ley, él aún así decía, mi Padre en el cielo no deja de trabajar, yo no tengo por qué dejar de trabajar aquí en la tierra. Mi Padre en el cielo, me envió con un propósito, pues yo voy a hacer todo lo posible para cumplir esa misión y ese propósito. Entonces Jesús le está enseñando esto a estos hombres que llevaban toda una vida estudiando la ley, pero que no la practicaban. Entonces es bien interesante esta historia y me encanta cómo Jesús como que les calla las bocas un poco a estos hombres y les enseña realmente con sus acciones y con sus obras cuál era la misión de él en esta tierra. Entonces ahí conectamos al tercer punto de este capítulo precisamente, y es que el testimonio del Padre y las obras de Jesús. Y hay un punto bien importante que quisiera resaltar, y es que el mismo Jesús dice que hay validez en el testimonio de Jesús por medio del Padre quien lo envió. Entonces esto es literalmente conectando con este punto anterior. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Me pasaba mucho cuando a mi papá lo conocen mucho allá en el pueblo de donde yo soy, lo conocen mucho, porque mi papá pues fue paramédico. Anyway, no les tengo que contar eso porque se van a aburrir. Pero lo conocen mucho, y donde yo me paraba, me decían, tú eres la hija de Meléndez. Y yo soy Ingrid Meléndez. Y era como que ya yo llegaba con la seguridad y la confianza de, sí, yo soy la hija de Agustín Meléndez, o soy la hija de Wanda Nieves. Llegaba a los trabajos de ellos o a lugares, consultorios médicos, oficinas que yo sé que los conocían, y yo llegaba con una seguridad de que por decir que soy la hija de Agustín y de Wanda, pues me van a respetar en cierto modo, me van a hacer caso, me van a prestar atención. Pues yo siento que, ¿verdad? Les pongo este ejemplo para que puedan entender esa seguridad que nosotros tenemos en nuestros mayores, en nuestros padres, como que, mira, yo ando con, por ejemplo, sales de un servicio de neo y te mandan a hacer algo y te dicen, sí, André te va a acompañar, o te va a acompañar alguno de los maestros, pues te dicen, no, mira, yo ando con el pastor de neo. Es como que esa seguridad en alguien mayor, y que te da validez a ti de poder presentarte y decir, esta es mi misión, y me mandó, mira, ando con el jefe mero mero. Pues Jesús en cierto modo como que le enseña a ellos que aún él siendo Dios, pero también era 100% hombre, él viene a esta tierra, pero tiene validez. O sea, tiene validez por medio del Padre. Si el Padre no lo hubiera enviado, no tuviera la misma validez. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que si el mismo Jesús, que era Dios, necesitaba estar conectado con el Padre para poder tener validez su testimonio, su vida y sus obras aquí en la tierra, ¿qué más tú y yo, que somos carne, 100% carne, naturaleza pecaminosa, necesitamos estar conectados con el Padre? ¿Y cómo llegamos al Padre? Por medio del Hijo, que es Jesús. Entonces, es una conexión. Tenemos al Padre, Jesús está conectado con el Padre, y si nosotros nos queremos conectar con el Padre, pues tenemos que conectarnos a Jesús, porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, en estos versículos finales, me encanta porque él habla y dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. O sea, si Jesús se parara solo sin ser enviado por el Padre y dijera 1000 cosas, no era válido este testimonio. Sin embargo, él dice, otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido, y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Entonces habla un poco de Juan y todo, pero ya cerrando, él dice, el testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿qué más valioso que ser enviado por el mismo Padre para venir a esta tierra?
sacrificar su vida, morir por ti y por mí, y poder nosotros tener salvación. Pero de eso del sacrificio lo hablamos más adelante. Pero estos son los puntos importantes, ¿verdad? Que no quiero que ustedes olviden. La curación de este hombre paralítico que tuvo su milagro y eso tuvo repercusión, la gente comenzó a perseguir a Jesús y todo eso, pero sin embargo Jesús se mantuvo firme y sabía cuál era su rol aquí en esta tierra, cuál era su misión y que sabía que por ser enviado por el Padre, él podía tener validez en esta tierra y cumplir su misión de salvarnos a ti y a mí. Así que nos vemos en la próxima lección y sigue estudiando el libro de Juan para que te sigas dando cuenta de las cosas maravillosas que Jesús hizo en ese tiempo y quiere hacer en tu vida.